Dice así: el terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondiendo al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Jesús, te pedimos, Dios, que sea usted bendiciéndonos de una manera poderosa para su gloria y su honra, y afirmando su reino en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y sea usted colocando hambre en cada una de las personas que se congregan en este lugar. Estamos viendo aquí en Éxodo, nosotros estamos mirando y escuchando a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice que todo el pueblo estaba observando la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. Y cuando Dios descendió del cielo en aquel monte, y cuando Dios descendió del cielo, Dios quería que el pueblo se acercara a él para Dios hablarle directamente. O sea que ya Dios no quería hablarle a través de Moisés, de un hombre, sino que Dios quería que el pueblo lo escuchase. Así como Moisés subía al monte para escuchar la voz de Dios, Dios quería no solamente que Moisés lo escuchara, sino que también el pueblo lo escuchara, para que lo conocieran y se dieran cuenta que Dios era real. Pero dice que cuando Dios va y descendió una nube espesa, oscura, y ese monte Sinaí empezó a echar llama, fuego, pero una nube negra espesa. Por eso los teólogos dicen que hay una parte de Dios que se llama la oscuridad de Dios. ¿Por qué la oscuridad de Dios si Dios es luz? Porque tanta luz provoca oscuridad. Yo no sé si usted coloca un reflector en toda su cara, se va a dar cuenta que cuando apaguen el reflector, usted va a quedar viendo como oscuro. Por eso en la teología hay una parte que se llama la oscuridad ¿de qué? De Dios. Porque cuando Dios refleja su luz, aquí, al que Él quiere lo deja en oscuridad, y al que Él quiere lo deja en luz. Por eso es que tanta luz para un novato, para un principiante, lo sale ¿qué? Matando. Por eso es que Cristo le decía a los discípulos: hay cosas que yo no se las puedo decir a ustedes ahora. Hay cosas que no se las puedo decir, porque si yo se las digo, ustedes no van a entender. En pocas palabras, Cristo está diciendo: tanta luz en una persona inmadura, lo que provoca es oscuridad para que no camine en este camino. Por eso hay cosas que yo no puedo enseñárselas a ustedes todavía. ¿Por qué? Porque aunque le enseñe luz, esa luz va a provocar oscuridad en ustedes, porque todavía no están preparados. Estamos aquí en este lugar. Entonces, cuando Dios descendió, tanta luz provocó una densa oscuridad. Y entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel sintió miedo y temor, y empezó a decirle a Moisés: Moisés, ve tú y habla con él. Estamos aquí. Ve tú y habla con él. Pero espérate, pueblo, tú no estás entendiendo que Dios bajó no para hablar con Moisés solamente, sino porque quería hablar con el pueblo entero. Entonces el pueblo le tuvo temor a Dios, y en vez de acercarse a Dios, se alejaron y colocaron a alguien en medio para que fuese y hablara con Dios y le trajese la voz de Dios a ellos. Pero Dios no quería eso. Dios quería, descendió para que el pueblo hablara con él, porque la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo
porque ellos son tesoro, un tesoro escogido para mí. De toda la especie humana, de todas las naciones, ellos son un tesoro para mí. O sea, son importantes. Espérate, Israel, alguien que dice que tú eres muy importante para él, se acercó a ti para que tú te acerques, y tú te estás alejando de alguien que en verdad sabe y conoce tu valor y te está dando valor. Entonces eso está pasando hoy en día, que cuando Dios se acerca a la gente, ese Dios que te está dando valor y ve que tú eres importante y te cogió de tantas personas que hay en el globo terráqueo, y tú, en vez de acercarte a él, lo que haces es alejarte. Lo que haces es alejarte de Dios en vez de acercarte. Y eso pasó como con el pueblo de Israel. Dios descendió para que el pueblo se acercara, y el pueblo, en vez de acercarse, se alejó de ¿quién? De Dios. Y hay personas en el evangelio, hay dos tipos de personas: uno que están mirando a Dios de cerca y otro que están mirando a Dios de lejos. Cuando tú miras a Dios de lejos, dejas de conocerlo, pero cuando tú lo miras de cerca, lo vas a conocer. El problema es que hay gente que no conocen a Dios porque lo están mirando desde lejos, y Dios no quería que el pueblo lo mirara de lejos, porque Dios quería revelársele al pueblo. Dios quería que el pueblo lo conociera, no solamente Moisés, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no solamente quería que Moisés conociera a Dios, Dios quería que todo el pueblo de Israel, a todo ese pueblo que había escogido, lo conocieran. Y por eso Dios descendió para revelársele al pueblo. Pero el pueblo no quiso, sino que se alejó. Y entonces usted de lejos no va a conocer a Dios, lo va a conocer de cerca. Lo va a conocer de cerca. Y Dios te está diciendo: si tú te alejas de mí, no vas a conocerme, pero si te acercas, vas a conocerme. Pastor, ¿y cómo me alejo de Dios? Cuando dejo de congregarme, me estoy alejando de Dios. Cuando dejo de buscar su presencia, me estoy alejando de Dios. Cuando dejo de aprender de la palabra, me estoy alejando ¿de quién? De Dios. Entonces, una persona que deja de congregarse, ¿sabe qué está pasando? Deja de conocer ¿de quién? De Dios, porque está mirando a Dios de lejos. ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado: no mires a Dios de lejos, porque si lo miras de lejos, no lo vas a conocer nunca. Y yo le hago una pregunta a todos los que están aquí: ¿quieres conocer a Dios? Esa es tu intención: conocer a alguien que te creó, que te dio forma, alguien que tú no ves, pero que te amó y mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Tú lo quieres conocer, pero Él te dice: para tú conocerme, acércate. Pastor, ¿cómo? Congrégate, escucha mi palabra, ayuna, ora, busca mi presencia, conéctate con mi espíritu, que Él te va a acercar a mí. Entonces, pero si usted deja de ayunar, si usted deja de orar, si usted deja de congregarse, ¿cómo usted me va a decir que usted va a conocer a Dios? Y esa es una excusa que hay en el medio de la iglesia. Que hay gente que dice: no, yo conozco a Dios a través de la radio, porque un predicador está predicando. Eso es mentira. Aquí. Entonces Dios no hubiera dejado la iglesia. Dios no hubiera dejado la iglesia, porque hay cosas que van a ocurrir en la iglesia que en una televisión no va a ocurrir, que en una radio no va a ocurrir. Pastor, tú me estás diciendo que no escuches la palabra de Dios por la radio o por la televisión. No. Yo no te estoy diciendo eso. Escucha la palabra de Dios por la radio y por la televisión, pero no dejes de congregarte, porque hay cosas que van a ocurrir. ¿Es a dónde? En la iglesia, porque la Biblia dice que su iglesia, el templo, se llama ¿qué? Casa de oración para todas las naciones. Hay cosas que van a ocurrir en la iglesia que en la radio no va a ocurrir. ¿Estamos aquí? Entonces hay personas que están mirando a Dios de lejos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: no dejen de congregarse como muchos lo tienen. ¿Por qué? Por costumbre. No vaya a caer en la costumbre de mucha gente que dejan de buscar la presencia de Dios, y por eso, en vez de acercarse, se están ¿qué? Alejando. Entonces, yo voy a decirle a usted: cuando usted se casa con una mujer, usted se casa para que ella viva en Estados Unidos y usted viva aquí en Colombia, o es para que vivan en el mismo país y en la misma casa. Entonces, te hace una pregunta, responda. Ella es tu mujer, y tú vas a permitir que tu mujer, siendo tu mujer, se vaya a vivir a Estados Unidos y tú aquí en Colombia, y solamente que por videollamada. ¿Qué relación es eso? Ahí no hay ninguna relación. Está aquí en este lugar. Por eso en el mundo dice que amor de lejos, felices los que
Los cuatro, y es verdad. Cuando tú tienes a Dios de lejos, entonces aquí le vas a montar cacho a Dios, porque más fácil el diablo te va a agarrar y te va a capturar, y ya deja de hacer las cosas de Dios y empieza tú a buscar la presencia del diablo y no de Dios, y la presencia del mundo, porque para usted está caliente con el Dios que lo escogió y que mandó a su único hijo a morir por usted. Usted tiene que estar cerquita de él, porque tú no eres el fuego es Dios, y el fuego de Dios que hace que tú permanezcas. Yo no sé cuántos están aquí. Yo no sé cuántos están aquí. Dile que está a tu lado: Dios te quiere de cerca, no de lejos. Gloria a Dios. Nadie quiere tener una relación con una mujer estando ella en Bogotá y uno aquí en Turbo. ¿Quién va a casarse con una mujer allá? ¿Y cómo van a tener hijos? Porque de intimidad pueden salir. Tener. ¿Acaso se tiene intimidad para embarazar a una mujer por el WhatsApp? No. Y las familias se forman y se multiplica estando como unida. Y si la familia para multiplicarse se forman estando unidos, así mismo para que Dios se multiplique en ti y se desarrolle en ti, tú tienes que estar conectado ¿con quién? Con Dios. Por eso la Biblia dice que usted y Dios, y yo y Dios, somos un solo ¿qué? Espíritu. Uno solo, aunque somos diferentes, pero Dios y yo somos un solo ¿qué? Espíritu. Y para yo ser un solo espíritu con Dios, tengo que estar conectado con Él y cerca de Él, y Dios está cerca de mí. Por eso, como Dios no quería estar lejos del hombre, Dios vino en Cristo a la tierra para estar con los hombres. Entonces, muchos evangélicos, ellos mismos se han creado una dogma que ya no quieren hacer las cosas como dice la palabra, sino que las quieren hacer a su manera. ¿Cómo, pastor? A su manera. No, yo escucho en la radio, yo escucho en la televisión, a muchos de esos los veo descarriados. Que yo he visto a muchas personas que escuchan bastante la palabra por la radio y por la televisión, pero por Facebook, pero allá mismo se van a acostarse con mujeres que no son sus mujeres, y después que dejan de escuchar la palabra, van a tomar ron y dice que son evangélicos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere congregarse, porque congregarse es sinónimo de ¿qué? De cambio y también de compromiso. Y nadie quiere tener compromiso ¿con quién? Con Dios. Nadie quiere tener compromiso con Dios. Y le traigo noticia: si no hay compromiso, no hay salvación. Ok, que está a tu lado y dile: si no hay compromiso, no hay salvación. Porque la salvación es un pacto entre Dios y los hombres para salvarlo. Pero si tú no quieres compromiso, entonces no vas a ser salvo. Yo no sé si está entendiendo eso. Yo no sé. Y dile que está a tu lado: alguien que es demasiado grande y que sin ti sigue siendo Dios, vino a buscarte, pero tú sin Él no eres ¿quién? No eres nadie, porque para que tú existieras, Él tuvo que darte existencia. Voy a tener que decirle a alguien aquí: para que tú existieras, Dios tuvo que darte ¿qué? Existencia. Entonces Dios quiere que como Él te dio existencia, tú te conectes con el Dios que te creó y te formó del polvo de la tierra. Entonces el ser humano quiere estar con alguien que Dios creó, pero no con el Dios que lo creó. Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? El pueblo le dijo a Moisés: Moisés, espérate, ve tú y habla con él. Y ahora viene tú y nos dice a nosotros lo que él te dijo, porque el hombre está más acostumbrado a estar con el hombre que ¿con quién? Que con el Dios que lo creó. A mí me conviene más estar cerca de Dios que de un hombre. Wow. Wow. Por eso es que hay gente que, ¿sabe qué? Hay personas que para venir a la iglesia tiene que motivarlo. ¿Quién? Un hombre, no Dios. Si Dios lo motiva, no viene. ¿Tú sabes por qué Dios le puso a los hombres, le puso pastores hombres? O sea, pastores de su misma naturaleza. Porque Dios sabe que el hombre es movido por un hombre.
Pero si Dios le dice camina, no quiere caminar. Pero si un hombre le dice camina, hasta se esclaviza. Un hombre lo esclaviza y están contentos. Y están contentos. ¿Tú no estás viendo lo que decía el sicario de Pablo Escobar? Pablo Escobar estaba muerto y él decía: yo soy un soldado de Pablo Escobar. Y hoy en día a los cristianos les da duro decir que es un soldado de Cristo. Amacaya. Y ellos vuelven a la cárcel. ¿Por qué? Por causa de Pablo Escobar. Pero hoy no queremos ir a la cárcel por causa de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, porque el hombre es movido más por un hombre que por Dios. Entonces, wow, estamos equivocados. Porque un hombre no salva. El que salva es ¿quién? Es Dios. Por eso nosotros tenemos que ser motivados por el Espíritu Santo de Dios, por el poder de Dios, por la palabra de Dios, que por un hombre. Si el hombre no quiere buscar, que no busque. Pero yo busco a mi creador. Yo busco al que me creó. El problema es que hay gente que dice: no, si esta no va a la iglesia, yo no voy. Si esta no busca, yo no busco. Espérate, vamos a ver si ella te va a salvar. El que te va a salvar es tu creador. Así que el que no quiera buscar a Dios, que no busque. Pero diga usted, yo voy a buscar a mi creador. El que no quiera buscarlo, que no lo busque. ¿Y sabe qué pasó? Había un jovencito en el medio del pueblo que sí quería conocer a Dios, y su nombre era Josué. Mientras el pueblo rechazaba a Dios, Josué, cuando Moisés subía a la montaña, él se acercaba al pico de la montaña, al pie de la montaña, se acercaba para esperar al hombre de Dios allá abajo. En pocas palabras, si el pueblo quiere estar lejos de Dios, yo no, yo quiero estar cerca. Aunque Dios no me ha dado acceso a la montaña, pero yo voy a estar al pie de la montaña para que Él vea mi intención de que yo lo necesito, de que sin Él me muero. A su nombre. Están aquí. Yo le estoy orando a Dios que la gente que me vayan añadiendo sean gente que quieran conocerlo. Yo no quiero perder mi tiempo. Y también de yo meterme con Dios en ayuno tantos días que Dios me manda a meterme y me da sabiduría para yo pararme aquí y predicarle la palabra a gente que después que yo se la predique, la cogen, la pisotean, porque no le importa la palabra. Hermano, uno siente como que se está perdiendo ¿qué? Su tiempo. Cuando el profesor le está enseñando a los alumnos y el profesor ve que los alumnos no aprenden, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se sentiría profesor? Dígame. Usted está ahí, tiene sus hijos, y usted le está diciendo al hijo: no pelee, no haga lo malo. Y usted le está dando buena enseñanza y buenos principios le está enseñando. Pero usted ve que sus hijos, la buena enseñanza suya, ¿qué pasa? La tira al suelo y empieza a hacer lo contrario. ¿Cómo te sentirás? ¿Cómo te sentirás? Así mismo uno como pastor, uno enseñándole la palabra a la gente, enseñándole a la gente a buscar a Dios, y uno ve que la gente hace lo contrario. ¿Cómo se siente uno como pastor? Triste, estoy perdiendo mi tiempo. Y Dios no me trajo a mí del mundo primeramente para hacerme hijo, y dame el ministerio que me ha dado para yo predicarle a la gente que no quieren buscarlo. Entonces yo le estoy orando a Dios que me mande gente que tenga hambre y que tenga sed. Que me mande gente, gloria a su nombre, que tengan el espíritu de ¿quién? De Josué y de Caleb, que eran gente amante por la presencia de Dios. Hubo uno de ellos que tenía 80 años y dijo: yo tengo 80 años, pero todavía tengo fuerza para servirle a Dios. Tengo 80 años, pero todavía tengo fuerza para servirle a Dios. Esa es la gente que yo quiero que Dios me mande. Gente que no pongan peros. Aquí, la gente que tiene hambre no le interesa si el aguacero se viene. Ellos dicen: hay sombrilla. Y si en su casa hay bolsa de esas de basura que se arman una capa, pero ahí se viene. Pero la gente que no quieren eso, que tienen la actitud de Israel, ellos dicen: ay, aguacero, viene más duro. Vente más duro. Dios mío, manda el aguacero. Ahí sí ven el aguacero como una bendición. Porque si llueve duro, ellos dicen: esta es la excusa para yo decirle al pastor que no pude ir por el aguacero. Pero yo también fui principiante en el evangelio
Fui un hombre que empecé el evangelio y gloria a Dios, y llovía, y por medio de la lluvia yo me metía y llegaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque la lluvia a mí no me va a paralizar para buscar al Dios poderoso. La lluvia a mí no me va a paralizar para buscar al que me salvó y al que me da la vida, al que me preserva la vida. Que mucha gente hoy amanecieron muertos, pero Él permitió que yo siguiera con vida. ¿Están aquí? A su nombre. Dile que está a tu lado. Los que aman a Dios no colocan pero. ¿Está aquí? Wow. Entonces el pueblo, la Biblia dice que en el versículo 19 del capítulo 20, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Espérate, ¿cómo así? Dios se acercó a mí para matarme. No, Dios se acercó a mí para darme vida. Y ¿estás viendo? ¿Estás viendo la excusa de ellos? Está aquí. No, habla tú con Dios. Entonces, ¿acaso Moisés era más que pueblo? No, era un hombre normal. Lo que pasa es que Moisés tenía hambre y sed por la presencia de Dios. Está aquí. Y lo mismo que Dios le dio a Moisés se lo quería dar al pueblo, y el pueblo lo rechazó, porque el pueblo le gusta comer migaja. Voy a tener que repetir esto. Al que no tiene hambre de Dios le gustan las migajas, pero el que tiene hambre dice: no, yo no quiero migajas, yo quiero el mejor manjar del Padre, yo quiero comer a la mesa del Padre, yo quiero estar con Él. Yo no sé si está aquí en este lugar. Y en la Biblia dice que hubieron hombres, que había un hombre que tenía como una legión de demonios. Y cuando el Señor Jesús llegó y lo liberó, dice que el hombre, cuando Jesús lo liberó, lo primero que hizo no fue ir a donde su familia, se olvidó de su familia y le dijo: Señor, yo quiero irme contigo. No, yo quiero irme contigo. Y el Señor le dijo: no, quédate aquí y ve y le dice a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero el hombre, después que Jesús le hizo el milagro y lo hizo libre, se olvidó de su familia y no quería saber de su familia, sino que Jesús: yo me voy contigo. Y Jesús fue el que lo detuvo. Era un hombre que dijo: no, yo no quiero alejarme de este hombre. Yo estaba endemoniado, duré tantos años endemoniado y nadie pudo liberarme, pero este hombre me liberó. No, yo quiero estar con él. Yo quiero estar con él. A varias personas que después que Cristo le hacía los milagros querían seguir con él, pero el mismo Cristo le decía: no, vaya donde su familia y predíquele de lo que yo hice a través de lo que yo hice. Entonces estamos viendo que había gente que tenían actitud de ¿qué? De honra, y gente que decía: no, yo quiero estar con él. Pero hoy en día esta generación está tan perversa que no quieren estar con Dios, sino que quieren estar en una discoteca, quieren estar con Bad Bunny, quieren estar con Shakira, quieren estar con los cantantes que son más ridículos, que tienen cara de payaso, como decía Héctor el Padre. ¿Por qué cara de payaso? Que hacen alegrar a la gente, pero cuando se meten al baño se quieren quitar la vida porque no le ven sentido a nada. Entonces mejor estoy ante Dios, que Dios da vida porque Él es la vida. Dios manda una generación hambrienta por la presencia de Dios. Una generación que dice: y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Yo no me voy a ir. No me pida que me vaya. Y eso pasó con el discípulo del profeta Elías. Ay, Dios mío. Está aquí. Vamos a decirle en Biblia cómo se llama el discípulo del profeta Elías. Está aquí. Después se convirtió en un profeta también grande. ¿Cómo se llamaba? Para eso tiene que leer Biblia. El profeta Eliseo. El profeta Eliseo. Elías le decía: quédate aquí. Y él le decía: no me pida que me quede porque no me voy a quedar. Donde tú vayas, yo iré. Y también había una moabita que era idólatra, llamada, gloria a Dios su nombre, Ruth.
Y dice que esta moabita, Noemí, perdió todo. Y Noemí le dijo, la mujer de Dios le dijo: ve a la casa de tu madre. Y ella le dijo: no me pidas que me vaya, porque no me iré. Donde tú mueras yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Y entonces Dios se tomó eso a serio. Y cuando Noemí, la mujer de Dios, volvió a la tierra de Israel, dice que allá Dios bendijo a Noemí. ¿A través de quién? De la moabita, que no se le despegó. Porque cuando alguien no quiere despegarse de alguien que porta a Dios, a Camacaya, Dios lo va a bendecir también a él. Porque esa persona te va a conectar con el Dios verdadero. Y cuando tú te conectes con el Dios verdadero, te vas a tragar y te vas a enamorar de Dios. Porque Dios es misericordia, Dios es amor. Dios ama. Mira, la Biblia dice que muchos son los pensamientos de Dios para con nosotros. Y no son pensamientos de mal, sino pensamientos de ¿qué? De bien. O sea que un amigo tuyo, hipócrita, puede estar pensando en matarte, pero los pensamientos de Dios no son de muerte. Los pensamientos de Dios, cuando te tiene como amigo, son pensamientos de bien. Y aún tú siendo enemigo de Dios, Dios dice: yo quiero salvarlo, porque Dios es amor, Dios es bien, Dios es bueno. El problema es que la especie humana ama más la tierra que Dios le dio que al Dios que le dio la tierra. ¿Está aquí? Voy a tener que repetirle eso. La especie humana ama más la tierra que Dios le dio que al Dios que le dio la tierra. Yo tengo autoridad para predicar esta palabra. En mi vida cristiana, a mí me ha tocado dejar gente por amor a Dios, y porque esas personas son un estorbo, o han sido unos estorbos para que yo me acerque a Dios. Cuando yo llegué al evangelio, yo llegué con una mujer, y yo veía que esa mujer era un estorbo para que yo buscara a Dios. Y le dije a Dios: sácala. Y de una vez la saqué de patica y me alejé de ella. Y ella me siguió buscando. Y yo la rechacé por amor a Dios. Y muchas mujeres, después que llegué al evangelio, me buscaban, hermanita, y Dios me decía: ahí no es. Y yo me alejaba. Están aquí en este lugar. Ama Shemacaya. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Y siendo pastor también, boté a alguien. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Porque Dios primero, la Biblia dice: el que ama a padre, a hijo, a esposo, o a madre, o a tío, más que a mí, no es digno de mí. Porque hay un mandamiento que es el primero, que dice: ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Están aquí? Con toda tu fuerza, ama al Señor tu Dios. Y ahí luego que dice: y a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que estamos en una generación que ama más la tierra y lo que está en la tierra que al Dios que lo formó. Está aquí. Por eso es que yo no permito, la respuesta es para la gente que le gusta criticarme. Le digo: el día que tú tomes las decisiones que yo tomé por amor a Dios, y dejé, y soy capaz de dejar a cualquier persona por Dios, entonces critícame, y yo te acepto la crítica. Pero si tú nunca has pasado por donde yo he pasado, y has dejado todo por a Dios, has dejado negocio, has dejado mujer por Dios, entonces no me criticas, porque no te voy a prestar atención, porque tú no eres digno, ni tampoco estás en el nivel para criticarme a mí, porque tú nunca has hecho lo que yo he hecho por amor a Dios. Está aquí. Está aquí. A su nombre. A su nombre. Dile que está a tu lado: es fácil criticar, pero no es fácil tomar las decisiones que han tomado las personas que nosotros criticamos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Estamos aquí. Dile que está a tu lado: ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánto lo saben? Aquí. Y el pueblo, y Moisés en el versículo 20 le dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mira, ellos dijeron: no, habla tú con Dios para que no muramos. Y Moisés le respondió: no, Dios no vino a matarlo.
Dios vino fue para que usted lo conociera y para infundirle temor, un temor para que usted lo respete, para que usted lo ame. Entonces la excusa de ellos fue: no, habla tú con Dios para que Dios lo mate. O sea, mira cómo estaban juzgando a Dios. ¿Por qué? Porque la gente que no quiere buscar a Dios se inventan hasta mentiras para justificar aquí su estado, para no hacer lo que Dios le manda. Y como Dios quería acercarse a ellos, ellos inventaron una mentira. ¿Y tú sabes cuál fue la mentira que inventaron? No, habla tú con Dios para que Dios no lo mate. Y la intención de Dios no era matarlo. Pueblo, si Dios hubiera querido matarlo, lo hubiera matado allá junto con los egipcios. ¿Para qué Dios me saca y me libra de la esclavitud? ¿Para Él matarme luego? No. Él me libra de la esclavitud para que yo sea libre y tenga vida en abundancia. Entonces se inventaron su mentira aberrante para justificar y no acercarse a ¿dónde? A Dios. Porque el acercarse a Dios, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Te lleva a tener compromiso. Y como no querían tener compromiso, por eso no querían estar cerca de Dios. Porque el que está cerca de Dios es llamado a ser diferente a las demás personas. Estoy hablándole a alguien aquí. El que está cerca de Dios es llamado a ser diferente. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. O sea que el que Dios atrae y se acerca a Dios debe entender que tiene que marcar la diferencia, porque somos carta ¿qué? Carta leída. Y por eso es que la gente no quiere acercarse a Dios, porque acercarse a Dios significa cambio. ¿Cómo significa? ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay otros que no se acercan a Dios, pero quieren servirle a Dios de la manera que ellos están. Y dice Dios: ¿quién eres tú que no me temes para coger mi palabra y hablar de mí? Dice Dios: ninguno que no se acerca a mí y se acoge al compromiso conmigo tiene autoridad para hablar de mí. ¿Quién eres tú para hablar de mí si tú no me tienes temor? Si tú no me amas. Y entonces así mismo gente que vienen a la iglesia y quieren venir, cantar un coro, venir a predicar y quieren prenderse acá, pero no le están sirviendo a Dios. Y dice Dios: no, espérate, pastor, así no. Al que no tiene compromiso, no me lo suba acá. Porque acá se sube gente que tiene compromiso, que ama ¿a quién? Que ama a Dios. Por eso el pastor tiene que ser una persona que dé testimonio, que no ande por ahí andando con 3, con 4 mujeres y robando y haciendo diablura, porque no tiene autoridad para hablar de quién, de Dios. Y no solamente el pastor, sino los que sirven en el altar. Y hay mucha gente, hermano, que quieren venir a servir a Dios que en el altar, pero no quieren compromiso con Dios. ¿Aquí? ¿Está aquí? Dile que está a tu lado. Dios quiere cambio en tu vida. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que aquí termino. Que el cambio en tu vida no te va a hacer daño a ti. El cambio en tu vida te va a librar a ti del infierno. Y te va a librar a ti de muchos dolores ¿de qué? De cabeza. Porque si tú eres un tromatrago, ¿qué hace el alcohol? ¿Qué hace el alcohol en el cuerpo de una persona? Yo le hago una pregunta. ¿Qué hace el alcohol en el cuerpo de una persona? Aquí. El alcohol es un veneno que le envenena los pulmones, el hígado y la sangre. Y si tú fumas cigarrillo y el Señor te dice: no fumes cigarrillo. Ahora, ¿el bien es para Dios o para ti? ¿Dios necesita ese bien o quién lo necesita? El que fuma cigarrillo, porque el cigarrillo te va a ¿qué? Te va a quemar por dentro y ahí viene el cáncer. Entonces te das cuenta que el cambio es un bienestar para ti mismo. Yo no sé cuántos están aquí en este lugar. ¿Está aquí? Pero un aplauso, Señor. Pero el ser humano le gusta lo que le destruye. Por eso hay un filósofo que dice que el ser humano, que el hombre es víctima de su propio ¿qué? De su propio invento. El hombre es víctima de su propio invento de fumar cigarrillo. El hombre es víctima de su propio invento de andar con una y otra mujer
porque una de esas tiene SIDA y te pegó el SIDA. Entonces, dime, ¿quién inventó eso? Tú mismo. Aló, 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 aló. ¿Y quién es el hombre es víctima de su propio invento? Porque Dios te dice, no tomas alcohol, y tú te tomas alcohol y toma, y toma, y toma, y toma. Y luego el alcohol te lleva, gloria a Dios su nombre, te destruye la sangre, te destruye todo por dentro. Entonces, ¿quién se mató? El alcohol no te mató, porque el alcohol está allá y tú eres el que lo compra. Entonces no le eche ay, el alcohol me mató. No, usted mismo se mató. Porque por eso dice que el hombre es víctima de su propio ¿qué? Invento. Aló, aló, aló. Por eso hay gente que anda llorando y que se me dañó el matrimonio. No lo consuele todavía. Primero investigue de dónde viene la raíz. Porque a veces él mismo fue el inventor de la destrucción de ¿qué? De su matrimonio, y ahora anda llorando. O viceversa, gloria a Dios, cuando hay un problema en el hogar, a veces uno ve a la mujer llorando, no la consuele todavía. Pero investigue de dónde viene la raíz, porque a ver, ella misma que está llorando fue la que destruyó su matrimonio. Ay, Shamaya. Yo no sé cuántos están aquí. Yo no sé cuántos están aquí en este lugar. Porque el hombre es víctima de su propio invento. Cuando el pastor es inmaduro, juzga con injusto ¿qué? Juicio. Por eso cuando yo veo que hay un problema en una pareja, yo le digo, siéntese todo ahí y escucho. Aquí, a su nombre. Porque a veces el que está llorando es el culpable y el que está serio no. O a veces el que está serio no es el culpable, sino viceversa. Aló. Porque el hombre es víctima de su propio invento. Hay lágrimas que te las provoca tú mismo. Está aquí en este lugar. Está aquí en este lugar. Está aquí en este lugar. Dale un aplauso a Dios. El Señor es grande y para siempre es. El Señor es grande y para siempre es. El Señor es grande y para siempre es. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted como mujer le está enamorando a un hombre por el WhatsApp o por el Messenger, y usted se acoge a su enamoramiento, y después teniendo tu marido, y después te enamoras con ese hombre que no es tu marido, y se destapa eso, y ahora tú estás llorando, ¿quién fue víctima de eso? ¿Quién? Porque ¿cómo un hombre va a tener tu WhatsApp? ¿Quién se lo dio? Aquí por el Messenger cualquiera te puede contestar, pero el Messenger tiene algo que se llama bloqueo y eliminar. Tú fuiste la que determinaste, y el que determinaste no bloquear y eliminar, sino que seguí hablando con la serpiente y con el diablo. Y después que hablaste con la serpiente y el diablo, y esa serpiente te lastimó y te destruyó la vida, andas llorando tú misma. Y tú mismo fuiste ¿el qué? El culpable de aquello que te está aconteciendo. Dile que está a tu lado, tú eres el que determina. Nadie te obligó. Gloria a Dios. Dale un aplauso a papá Dios. Yo a veces estaba en mi Messenger, y como yo soy una figura pública, gloria a Dios, que Dios a través de nuestro ministerio por las redes sociales bendice a mucha gente. A veces hay mujeres que me escriben enamorando, mi esposa sabe. Y cuando me escriben enamorando, yo a veces miro y pum, la bloqueo. Y si yo miro a una mujer que la ve que hola, y yo no sé qué, de una vez la voy quitando y la voy bloqueando. ¿Por qué? Porque con la serpiente no se habla. O le digo a mi amor, o le digo a mi esposa, amor, mira, ve, mira cómo me está saludando, mira, ya sé, por aquí el diablo se quiere meter. Y de una vez voy quitándome. ¿Por qué? Porque yo quiero estar cerca de quién. Yo quiero estar cerca de quién. Yo quiero estar cerca de Dios. Por eso con la serpiente no se habla. Y por eso yo cuando estoy predicando, yo digo, a mí nadie ninguna mujer que me venga a hablar con nada, porque mi esposa, todo lo que usted me escribe le va a llegar a mi esposa.
Tenemos que ser transparentes. Está aquí porque queremos estar cerca de ¿quién? De Dios. Wow. Yo no sé cuántos están aquí. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Y el problema, por eso fue que Dios le dijo al pueblo de Israel: no se hagan dioses ajenos. Wow, ¿cómo? No se hagan dioses ajenos porque soy celoso. Ustedes son propiedad mía. Usted debe entender que cuando usted está con otra persona, usted no le pertenece a otro. Usted le pertenece a esa persona que usted determinó hacer un pacto y vivir y convivir con ella. Están aquí en este lugar. Por eso no puede hacerse dioses ajenos y no puede mirar a los dioses ajenos. Y por eso Dios le dijo: no, dioses ajenos no. Y camacaya, ahí conmigo. Ustedes solamente son míos. No hable con esos dioses. Usted tiene que hablar solamente conmigo. Y por eso cuando el pueblo de Israel se hacía dioses y se enamoraba de los dioses de las otras naciones, cogía a Dios y le mandaba fuego y lo consumía, porque Dios es celoso. ¿Está aquí? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Aquí. Dile que está a tu lado: no hables con dioses ajenos, porque tú le perteneces a alguien. Y un Dios ajeno puede ser un hombre que no es tu marido, o una mujer que no es tu mujer. El problema es que hay gente que se están hablando con dioses ajenos. Ucamaya. Y dice Dios: no hables con dioses ajenos, porque tú le perteneces a Dios y le perteneces a la mujer que yo te di y al hombre que yo te di. Vamos, calla. Dale un aplauso a papá Dios. Ay, Dios, esto está fuerte. Y mira, uno de los primeros mandamientos que Dios le mandó fue: no se hagan dioses ajenos, porque Dios es Dios celoso. Por eso en el matrimonio hay un celo que es sano. Si el hombre está viendo que tú andas con algo raro y te está celando, ese celo no es malo. Está celando porque tú le perteneces y tienen un pacto. Y viceversa, si la mujer te está celando, es porque ustedes están aquí, tienen un pacto. Ahora, ¿cuándo es un celo enfermizo? Cuando la mujer está portándose seria o el hombre serio y usted anda encima hasta con el agua que se baña, lo cela. Eso ya es un celo demoníaco. Aquí. Pero el que no quiere que lo cele se comporta bien. Pastor, y tú estás hablando del celo de una mujer a su nombre. No, si tú no quieres que Dios te cele, compórtate bien. Porque cuando tú te comportas bien, Dios no te cela. La gente cree que el celo es del hombre. No, el celo viene de arriba. Porque la Biblia dice: Dios es un Dios que celoso. Y el celo de Dios te lleva a cuidar lo que le pertenece a Él. Aquí, cuando usted tiene un negocio, usted lo cela o no lo cela. Por eso a los empresarios le colocan celador, porque ese empresario está celando algo que le pertenece, no quiere perderlo. Por eso Dios, como no te quiere perder y no quiere que tú te pierdas, Él te cela. Nada más calla. Por eso los celos en ese sentido de la palabra no son malos. Por eso el que no quiere que lo celen, compórtese bien. Aló. Dale un aplauso a Dios. Póngase sobre sus pies.